Hola, hola, muy buenos días a mi preciosa familia de Growing. ¿Cómo amanecen hoy jueves? Como es costumbre, yo amanezco hablando con mi maestro, con mi padre, con el Señor. Y traemos juntos un mensaje bien especial que queremos compartir contigo, el cual le hemos titulado Tienes exactamente lo que mereces. Tienes exactamente lo que mereces, dice el Señor. Y antes de empezar, quiero invitarlos a que me acompañen en esta oración de apertura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor y amado Dios Todopoderoso, queremos darte las gracias, la gloria y la honra por este nuevo día, Señor. Gracias, amado Rey, porque nos permites este espacio para aprender contigo. Gracias, amado Rey, porque nos permites un día más de vida, un día más de inteligencia y sabiduría contigo, Señor. Dejo en tus manos mi vida y la vida de todos aquellos quienes disponemos de este espacio para escuchar tu palabra, para interiorizarla en nuestros sentimientos y ponerla en práctica en nuestras conductas que te honren, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien, vamos a ver dos libros hoy, vamos a ver Éxodo y Mateo, Antiguo y Nuevo Testamento, y vamos a contrarrestar lo que Dios nos quiere enseñar hoy acerca de tienes exactamente lo que mereces, lo que te mereces. Bueno, muy bien, vamos a ir a Éxodo capítulo 16, versículo 1 al 5, y luego vamos a saltar del 9 al 15, que nos dice el Señor. Después toda la comunidad de Israel partió de Elim y viajó al desierto de Sin, ubicado entre Elim y el monte Sinaí. Llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto. Allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. ¿Qué hizo la comunidad? Se quejó. ¿De quién? De su líder. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las orillas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba, pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. ¿Para todo el mes? Para ese día, dice el Señor. Con esto los pondré a prueba. ¿Los pondré a qué? A prueba, dice el Señor, para ver si siguen o no mis instrucciones. El sexto día juntarán el alimento y cuando preparen la comida habrá el doble de lo normal. Ay, pero ¿qué está diciendo el Señor acá? Fijémonos que hoy por hoy nos ocurre que podemos estar haciendo las cosas bien, podemos estar escuchando la voz de Dios y direccionando a todo un ejército, a personas si tienes a cargo, a tu familia, a tu pareja, a tus hijos, a quien tú tengas a cargo. O si tú eres un referente, un liderazgo, o tienes un liderazgo anidado por Dios, muchas veces al escuchar al Señor para los hombres pueden ser cosas incomprensibles, algo ilógicas, pero ¿por qué me pides esto? ¿Por qué me pides lo otro? Y de hecho, y haciendo el ejercicio a nivel de país, es difícil tener a todo un pueblo contento. Sin embargo, Moisés y Aarón, su hermano, fácilmente oraron al Señor. Por eso Dios les dijo, dile a tu pueblo. Dile a tu pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés en el versículo 4, mira, haré llover el alimento del cielo para ustedes cada día. La gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día, no para acumularlo para 15, 20, un mes, 6 meses, un año, no, para cada día. Y Dios nos pondrá a prueba para ver qué tanto cumplimos sus instrucciones. Muchas veces creemos que el pasado fue mejor. De hecho, hay un libro que me gusta mucho que se llama El túnel de Ernesto Sabato. Es una crónica, es una novela de crónica maravillosa que me encanta. Y algo que dice Ernesto Sabato que me gusta mucho y es que los seres humanos creemos que todo tiempo pasado fue mejor, pero no es así. Lo que pasa es que los seres humanos echamos todo al olvido. Entonces, creo que esto mismo le pasó a este pueblo. Ellos estaban quejando de su líder y estaban viendo un desierto, sí,
pero no estaban viendo la meta, no estaban viendo hacia dónde Dios quería dirigirlos, sino que estaban viendo el momento. Y aún así Dios escuchó su queja. Ojalá nosotros no estemos en queja, sino que entremos en oración y en acción de gracias, pidiéndole al Señor que se haga su voluntad, como en el cielo, así en la tierra, en nuestro mundo. Y al final del ejercicio Dios escuchó la queja de los israelitas, y esto es como un departamento de servicio al cliente, ¿no? Un departamento donde se escuchan las peticiones, las quejas, los reclamos, las sugerencias, felicitaciones, y eso mismo le pasó a Dios. Dios escuchó la queja y le dio la instrucción a Moisés de que debían recoger cada día lo que necesitaran, y de esa forma él iba a identificar qué tanto seguíamos las instrucciones o no. Vamos a ver el versículo 9. Después Moisés le dijo a Aarón, su hermano, recordemos que Aarón era el vocero porque Moisés se le dificultaba mucho hablar y tatareaba. De hecho, hoy por hoy a mí también me ocurre. Sin embargo, Moisés se le dificultaba demasiado. Por eso Moisés le dijo a Dios, hey, yo no puedo ir a hablarle al pueblo porque yo tatareo mucho. Y entonces yo le dije, no se me preocupe por eso, que ahí tiene a su hermano Aarón que le fluye mucho la oratoria. Por eso, dice en el versículo 9, después Moisés le dijo a Aarón, anuncia lo siguiente a toda la comunidad de Israel, preséntese ante el Señor porque Él ha oído sus quejas. Mientras Aarón hablaba a toda la comunidad de Israel, miraron hacia el desierto y allí pudieron ver la imponente gloria del Señor en la nube. Luego el Señor le dijo a Moisés, he oído las quejas de los israelitas, ahora diles, por la tarde tendrán carne para comer, por la mañana tendrán todo el pan que deseen, así ustedes sabrán que yo soy el Señor, su Dios. Quiere decir que Dios suple la necesidad. Esa tarde llegó una cantidad enorme de codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana siguiente los alrededores del campamento estaban húmedos de rocío. Cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta por copos de una sustancia hojaldrada y fina como escarcha. Aquí quiero detenerme un poco. Muchas veces la bendición no es visible. Muchas veces Dios permite una capa o permite que no veamos para ponernos a prueba. ¿Qué tanto vamos a ir a orar? ¿Qué tanto vamos a ir a insistir? ¿Qué tanto vamos a seguir la instrucción de Dios? Podemos ver todo un banquete, pero si Dios dice que no lo comas, no lo debes comer. Y por eso Dios nos va a poner a prueba. Y Dios puso todas estas codornices para que taparan este manto de escarcha. Sin embargo, en el versículo 14 dice, cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta por copos de una sustancia hojaldrada y fina como escarcha. Los israelitas quedaron perplejos. Al ver eso, se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Porque no tenían idea de lo que era. Y muchas veces nos ocurre. Cuando nosotros somos creyentes, sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien. Dios tiene un propósito maravilloso. Y aun aunque no comprendamos el por qué Dios hace lo que hace, debemos tener la plena confianza y caminar por fe. Sin embargo, estos israelitas se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que estoy viviendo? ¿Qué es lo que estoy pasando? ¿Qué es lo que estoy viendo? Porque no entendían. Y hoy por hoy tú y yo muchas veces no entendemos el plan de Dios, pero no necesitamos entenderlo, necesitamos seguir su instrucción porque Él nos va a poner a prueba, como el pueblo de Israel. Recordemos que la palabra es la misma ayer, hoy y siempre y se va a repetir todo el tiempo. Eso es como la moda cíclica. Los israelitas quedaron perplejos al ver eso y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Porque no tenían idea de lo que era. Entonces Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da para comer. Alguien tiene que venir a decirnos qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que estamos viendo. Porque muchas veces esa capa escarchada la tenemos enfrente y no podemos distinguir exactamente qué es lo que Dios quiere con nosotros. Pero Dios siempre va a traer un ángel personificado, un canino, un animal doméstico, una película, algo Dios va a traer para que nos dé la respuesta a ese clamor, ¿no? Que no sea como queja, como los israelitas, pero sí ese clamor y esa angustia, y Dios nos responde a través de algo que no es visible a nuestros ojos, como le pasó al pueblo de Israel. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto lo que estoy viviendo? ¿Qué es esto lo que estoy sintiendo?
¿Qué es esto lo que Dios está poniendo en mí? Y alguien viene a nuestra vida a decirnos, es el pan que Dios te da diario. Vamos a ir al al libro de Mateo, Nuevo Testamento, capítulo 13, versículo 1 al 9. 13 del 1 al 9. Dice: Más tarde, ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca, se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias de forma de parábola, como la siguiente. Escuchen, dice Jesús, escuchen. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunos cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se lo comieron. Aquí quiero detenerme. Y es que muchas veces si nos dormimos, vienen los pájaros, así como las codornices, porque también fue una prueba del Señor. Pero aquí en el Nuevo Testamento Dios nos dice que pueden venir los pájaros, se lo comen y chao, se acabó la bendición. ¿Por qué? Porque nos dormimos, como ayer la palabra de Dios nos estaba mencionando, que ¿qué? No fue la palabra de ayer, fue hace un par de días, donde Dios decía que el trigo y la cizaña, ¿no? Y se durmieron los esclavos o los trabajadores del amo, y cuando se durmieron fue cuando entró la cizaña, entró el enemigo y puso la toxicidad. Y eso mismo pasa acá. Dios nos dice en el versículo 4, a medida que esparcía la semilla por el campo, algunos cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se la comieron. Si no estamos atentos, la bendición se va. Se la comen otros. Versículo 5. Otros cayeron en tierra poco profunda, como la roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenía raíces profundas, murieron. Aquí hay algo importante también que me quiero detener, y es que eso es como el bambú. El bambú dura aproximadamente 7 años en crecer sus raíces hacia abajo. Ustedes se imaginan las personas que siembran bambú, al día siguiente esperar a ver qué pasa algo, a la semana siguiente, y si no pasó nada, arranquemos eso y apaguémonos y vámonos a dormir. No, porque el bambú se demora 7 años en crecer sus raíces. ¿Por qué? Todo tiene una razón de ser, porque cuando el bambú empieza a crecer después de los 7 años en su exterior, puede alcanzar hasta 35 metros y termina siendo muy flexible. ¿Por qué? Porque tiene raíces profundas. Y muchas veces queremos resultados inmediatos. Yo quiero ver ya lo que sembré. Por eso Dios nos dice que la semilla puede caer sobre la roca, y como no tiene profundidad, porque no tiene tierra, pues simplemente se marchita porque le cae el sol y se muere. Y Dios lo que nos está queriendo decir acá es, ten paciencia porque crecer no siempre es hacia arriba. Crecer también es fortalecer la raíz. Y ahí es donde va mucho tiempo que nos debemos dar para eso. Bueno, muy bien, vamos en el versículo 7. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa que de lo que se había sembrado. Aquí hay algo importante, y de hecho que en la Biblia católica nos lo cuenta al revés. En la Biblia católica nos dice que hay bendición del 101, el 60 y hasta el 30%. Y aquí en la versión de la Nueva Traducción Viviente dice, en el versículo 8, pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Que escuche y entienda, dice el Señor. Y entonces la palabra de hoy, el Señor nos dice, tienes exactamente lo que mereces. ¿Qué es lo que mereces? Cada persona puede ir a recoger lo que necesita. Si son muchos, se recoge mucho. Si son pocos, se recoge poco. Pero es exactamente lo que necesitas. Y Dios pondrá en cada uno la necesidad de saber qué necesitas. Si tú no vas por eso, si tú no le pides a Dios que te muestre desde la sabiduría para poder ver a través de esa escarcha donde tapan las codornices,
difícilmente vamos a poder ver la bendición de Dios. Y es necesario que Dios la esconda, porque solamente podemos verla quienes a Dios nos ha revelado. Y solamente Dios nos revela a quienes le buscamos. Por eso Dios nos va a poner a prueba. Tienes exactamente lo que mereces, dice el Señor. Por eso cuando vemos en Éxodo, Dios nos muestra la queja de Israel y Dios dice, y les voy a mostrar que yo soy el Dios. Pero para que yo sea Dios y para que ustedes sean mi pueblo, necesito ponerlos a prueba para ver qué tanto siguen mis instrucciones. Les estoy diciendo que cojan poco, que cojan diario, que cojan anual, que cojan mensual, lo que sea, pero Dios empieza a ponernos a prueba. Y por eso en Mateo Dios nos dice, ¿en qué tierra cae la semilla? Puede multiplicarse, puedes recoger 30, 60 y hasta el 101%, pero depende mucho de cómo está la tierra de tu corazón, qué tanto la estás trabajando, qué tanto la estás abonando para que eso finalmente termine siendo un fruto maravilloso. Tienes exactamente lo que necesitas, dice el Señor. Así que empecemos a preguntarnos qué es exactamente lo que necesitamos. Recordemos que Dios nos ha estado hablando de que a través del Espíritu Santo, aun aunque no sepamos lo que nos conviene, el Espíritu Santo no nos instrucciona, pero eso es cuando tenemos una relación fortalecida con el Señor. Por eso es tan importante que no nos desconectemos de su palabra, de sus enseñanzas diarias. Les invito a que me acompañen en esta oración de cierre en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor y amado Dios Todopoderoso, queremos darte las gracias por este mensaje, Señor. Gracias, amado Rey, porque tú hoy me has enseñado que conforme tengo necesidades, debo clamar a ti, Señor, y que debo seguir tu instrucción, aunque parezca ilógico, aunque no sea comprensible a mi razón. Debo continuar con esos pasos firmes, Señor, porque así pondrás a prueba mi fe, porque así pondrás a prueba mi amor. Y así mismo tú me darás conforme va prosperando mi alma, Señor. Dame, Señor, la capacidad de comprender exactamente lo que necesito sin pedirte desorbitantemente lo que no necesito, Señor. Te pido, amado Rey, que seas tú dándome la sabiduría para pedirte con exactitud, sin más y sin menos, Señor. Gracias, amado Rey, porque tú hoy me enseñas a que debo preparar mi tierra, a que no debo afanarme ni impacientarme porque no vea crecimiento exterior, porque tú estás haciendo que crezca la raíz para fortalecernos, para que cuando crezcamos, amado Rey, simplemente nuestras raíces estén tan fortalecidas que seamos muy, muy flexibles y podamos crecer así, al igual como el bambú. Te amo profundamente, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, deseo que tengan un precioso día y a tener en cuenta que tenemos exactamente lo que merecemos y merecemos lo que pedimos, merecemos conforme va creciendo nuestra alma. Que tengan un precioso día. Adiós.